Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Bolivia. Se intensifican las protestas. 9 personas fueron arrestadas en Santa Cruz. Manifestantes organizaron la protesta del bloque contra la decisión del gobierno de retrasar el censo del 2023 al 2024. Colombia. La Cámara Baja debate la reforma tributaria. El Senado aprobó la reforma tributaria y el debate pasa a la Cámara de Representantes. Corea del Sur y Estados Unidos responden a la ofensiva de Norcorea. Ambos acuerdan extender sus maniobras aéreas tras misiles norcoreanos. La Fuerza Aérea Surcoreana anunció que extendería su operación conjunta con Estados Unidos. Brasil. Bolsonaro apoya las protestas contra la victoria de Lula, pero pide que liberen las carreteras. Camioneros y otros manifestantes protagonizaron desde el domingo centenares de bloqueos en todo el país, lo que causó problemas de desplazamientos y de transporte de mercancías. El presidente saliente hizo un llamamiento a través de sus redes sociales para que sus simpatizantes desbloqueen las rutas y avenidas, ya que no le parece que esas movilizaciones formen parte de manifestaciones legítimas, pero invitó a continuar movilizándose en plazas y otros sitios públicos del país. Son parte del juego democrático. Siéntanse a gusto, dijo el ultraderechista. Deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. El vicepresidente saliente, Hamilton Mourão, dijo que el bolsonarismo perdió el juego y que de nada sirve llorar. Hay que parar de llorar y aceptar que perdimos, dijo. El senador electo pidió al bolsonarismo aceptar la victoria sin fraude de Luis Ignacio Lula da Silva y aseguró que Bolsonaro y la extrema derecha debieron reaccionar contra la participación de Lula antes del proceso electoral, cuando fue liberado. Por otro lado, miles de bolsonaristas se congregaron frente a cuarteles de las principales ciudades de Brasil para exigir una intervención militar por parte de las Fuerzas Armadas para que tomen el control contra la derrota de su líder en el balotaje del domingo. Miles de simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se congregaron el miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades del país. Piden una intervención militar frente al triunfo del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva en el balotaje del domingo. Exigimos seguir con nuestra libertad. En Brasil somos patriotas y no admitimos que un ladrón criminal nos gobierne. Nos gobierne. É só por isso. Intervenção! Intervenção! Bolsonaro mantuvo al país en vilo durante 2 días al guardar silencio tras perder en la segunda vuelta ante Lula. Finalmente, aunque no concedió el triunfo a su rival, el martes autorizó la transición. Sus críticos le acusan de haber estimulado así la proliferación de actos de protesta. Hoy pedimos, igual que en 1964, que se active el Código 142, que es el Código de Intervención Militar, para que nuestro país no se convierta en un país comunista. Mientras tanto, en las carreteras se mantenían los bloqueos por tercer día consecutivo, aunque con tendencia a reducirse. En la mañana del miércoles, la Policía Federal de Carreteras reportó 167 bloqueos en 17 estados de Brasil, un centenar menos que el martes.
El Supremo Tribunal Federal ordenó el uso de todas las medidas necesarias para el desbloqueo de rutas y el miércoles la policía dispersó con bombas de gases lacrimógenos a decenas de manifestantes y camiones que dificultaban la circulación en la principal carretera que conecta Sao Paulo con la región centro-oeste del país. Los bloqueos han provocado trastornos, inclusive en el acceso al principal aeropuerto del país, Guarulhos, en Sao Paulo, que hasta el miércoles debió cancelar 48 vuelos debido a las manifestaciones. La Confederación Nacional de la Industria advirtió el martes sobre un inminente riesgo de desabastecimiento y falta de combustibles en caso de que las carreteras no fueran rápidamente desbloqueadas. Brasil suma hoy su cuarto día de bloqueo de rutas y comienzan a advertir que podría haber escasez de combustible. Pese a los esfuerzos de las autoridades por despejar las manifestaciones por parte de grupos de camioneros, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles, Biocombustibles y Gas Natural alertó sobre el riesgo de desabastecimiento a través de un comunicado. Brasil recomienda acciones coordinadas por parte de las autoridades responsables para el desbloqueo urgente de vías y, donde sea necesario, la protección y vigilancia del movimiento de transporte de combustibles con el fin de garantizar el abastecimiento de las estaciones minoristas, supermercados y hospitales, dijo la Federación en el comunicado. En el texto también se señala que la directiva de la agrupación ha venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Petróleo, Biocombustibles y Gas Natural para generar medidas que solucionen o mitiguen los problemas que se están enfrentando. Por otro lado, un vehículo embistió a unas 10 personas que hacían un bloqueo en una localidad de San Pablo. Rodeado de manifestantes que buscaban impedirla adelantarse, el auto aceleró y atropelló a quienes se interponían en su camino. Además, otros tantos fueron impactados y quedaron encima del capot del vehículo. El vehículo frenó y fue automáticamente rodeado por la multitud que intentó descargar su ira con el conductor. La policía militar acudió al lugar y arrestó al atacante. Colombia. El Senado aprobó la reforma tributaria y el debate pasa a la Cámara de Representantes. Luego de casi 14 horas de discusión, la Cámara Alta dio luz verde a los impuestos para hidrocarburos ultraprocesados, aunque fueron excluidos el pan, la miel, la leche y el bocadillo. Se aprobó también la cárcel para evasores por más de 100 millones de pesos que reincidan en una tercera ocasión y no se aprobaron los impuestos para las iglesias. De esta manera, la conciliación del texto se programó para el martes de la próxima semana, mientras concluye el debate en la Cámara Baja, donde no tienen el mismo avance en la discusión como en el Senado. La aprobación de la tributaria, con la que se busca recaudar 20 millones de pesos, es uno de los proyectos cruciales para el gobierno del presidente Gustavo Petro y ha estado inmersa en varias controversias que hoy se resolvieron en el legislativo. El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar pullas sobre la reforma tributaria y desmintió que los pobres quieran todo regalado. En el marco del lanzamiento de la iniciativa Cambia mi casa en Cartagena, el mandatario dijo que aquella reforma es precisamente para beneficiar a quienes tienen menos recursos a partir del cobro de impuestos a las clases altas del país. Incluso desmintió algunas de las premisas replicadas, especialmente por integrantes y seguidores de la actual oposición desde antes de la campaña presidencial. Hemos presentado al Congreso una reforma tributaria, es decir, de impuestos, que va dirigida a los sectores más ricos de la sociedad, o sea, los banqueros, los petroleros, los carboneros, hacia un mundo empresarial muy poderoso que se llenó de gabelas, de privilegios tributarios que la demás gente no tiene, explicó el presidente Petro. Bolivia. Se intensifican las protestas. Se intensifican las protestas en Santa Cruz y al menos 9 personas fueron arrestadas. En La Guardia, los fuegos artificiales volaron cuando los manifestantes que bloqueaban una carretera y las personas que intentaban desbloquearla
se enfrentaron el martes por la noche con la policía, que intervino con gases lacrimógenos contra los activistas. Los manifestantes organizaron la protesta del bloqueo contra la decisión del gobierno de retrasar el censo de población y vivienda de 2023 a 2024. Vecinos que se opusieron al bloqueo liberaron momentáneamente la vía, pero los manifestantes volvieron a bloquearla. La decisión del gobierno provocó la ira de los lugareños, que dicen que socava el presupuesto de la región. Los resultados del censo son importantes para la distribución de los recursos económicos y la definición de los escaños en el Parlamento boliviano. El presidente Luis Arce dijo que los enfrentamientos y la violencia ponen en peligro la convivencia democrática entre los bolivianos. Hoy Bolivia se encuentra nuevamente amenazada por aquellos que, incapaces de aportar a la democracia, apuestan hoy por la confrontación y la violencia, poniendo en peligro la convivencia democrática entre bolivianos. Algunos gremios exigen la renuncia de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Manifestantes se movilizaron pacíficamente este miércoles para rechazar el paro indefinido, que cumple 12 días, y exigir la renuncia del gobernador de esa entidad, Luis Fernando Camacho. Durante su recorrido, los manifestantes pasaron cerca de la gobernación de Santa Cruz y otras instituciones para demandar a Camacho que participe en el diálogo impulsado por el gobierno boliviano para levantar el paro impuesto. Además, que este paro perjudica fuertemente a los trabajadores por cuenta propia de Santa Cruz. En la marcha participaron gremiales cruceños y representantes de otros sectores que se sumaron desde varios puntos del departamento, concentrándose en el monumento al Chiriguano. Una copia original de la Constitución de Estados Unidos será subastada en diciembre. Así lo anunció Sotheby's, que indicó que su base se estima en $30 millones. Fueron impresos unos 500 primeros ejemplares del texto final de la Constitución de Estados Unidos y fueron entregados a los participantes de la Convención Constitucional de 1787, incluyendo a George Washington, Alexander Hamilton y Ben Franklin. Pero casi todas se perdieron a lo largo de la historia. De las 13 que se sabe que sobrevivieron, 11 pertenecen a gobiernos e instituciones. Lo que personalmente me gusta es la idea de que de las 13 copias, 11 están siendo cuidadas por instituciones y una de ellas está a cargo de un particular. Me gustaría ver que otro particular o quizás un grupo se encargará del cuidado de este documento tan importante. El año pasado, una de las 2 copias que estaban en manos privadas fue comprada por $43,2 millones por el gestor de fondos de cobertura de Estados Unidos, Ken Griffin, quien superó una oferta de un grupo de 17,000 inversores de criptodivisas que había reunido $40 millones para intentar comprar el documento, prometiendo exhibirlo en el dominio público digital. Según Sotheby's, esa copia, que desde entonces ha sido exhibida de forma gratuita en museos públicos, batió el récord del precio más alto jamás pago por un documento histórico en una subasta. La segunda copia, que será subastada el 13 de diciembre, comenzará en una base de $30 millones, pero la casa de subastas espera que podría dispararse aún más. Sigue la ola de violencia en Ecuador. En las últimas horas se registraron una balacera en una cárcel, explosivos en un municipio y múltiples atentados. Desde que se conoció sobre el traslado de reos de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país, a otras prisiones, los atentados, balaceras y enfrentamientos no han cesado. Hasta ahora se cuentan 5 policías muertos, 7 cochebombas, detonaciones y más de 10 artefactos explosivos encontrados en distintos lugares del país, principalmente en Guayaquil, Durán, Santo Domingo y Esmeraldas. La violencia del narco se hizo presente de nuevo en las cárceles de Ecuador. 2 reos murieron el miércoles en la prisión Guayas 1 en medio de enfrentamientos entre bandas rivales, que también dejaban al menos 6 heridos.
Desde el exterior del centro penitenciario, un grupo de soldados apuntaba sus fusiles, mientras que familiares de los presos estaban desesperados por obtener información. Y cuando llegaron ahí, la policía les dio bala porque se venían escapando. Por eso, porque están desesperados, porque dicen que los van a matar allá, adentro, a los pocos que han quedado. El traslado de 1000 presos de esta cárcel controlada por bandas del narco desató la crisis en Guayaquil y en la vecina localidad de Durán, además de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El martes, 2 coches bomba estallaron cerca de una gasolinera y una estación policial en este puerto paralizado por el miedo y un estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso, que incluye un toque de queda. El mandatario informó de más de 50 detenidos y el decomiso de armas de fuego. Ayer fuimos atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narcodelincuentes. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado. El temor impera en Guayaquil, donde en lo que va del año se han reportado 1.200 homicidios, 60% más que el mismo periodo de 2021, según datos oficiales. El narcotráfico ha crecido en los últimos años en Ecuador, hasta entonces un lugar de paso de cargamentos ilegales desde Colombia principalmente. Organizaciones abrieron un mercado interno de venta de drogas y multiplicaron los envíos de tonelada de cocaína desde Guayaquil y otros puertos. Las bandas operan desde las prisiones y se disputan el control en enfrentamientos que dejan alrededor de 400 muertos desde febrero de 2021. En las últimas horas, 1 millar de presos fueron trasladados desde la penitenciaría del litoral en Guayaquil, una de las cárceles más violentas del país, hacia otras prisiones, luego de la jornada violenta con atentados explosivos y balaceras contra efectivos e instalaciones policiales que dejaron 5 agentes fallecidos. A su vez, un civil murió de un disparo en un ataque a un centro de salud de esa ciudad. El repunte de la violencia del martes llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar un nuevo estado de excepción, el 6º desde que comenzó su gobierno en mayo del 2021. La declaratoria incluye un toque de queda desde las 21 horas hasta el amanecer y la limitación de derechos fundamentales y rige en las provincias de Guayas y Esmeraldas, epicentro de los ataques perpetrados la víspera presuntamente por organizaciones criminales que se oponían a la reubicación de algunos cabecillas encarcelados, informó el gobierno. El traslado de presos es una respuesta del sistema penitenciario al hacinamiento en la prisión, de acuerdo con la explicación oficial. Confinamiento en la zona que rodea a la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone. Las autoridades de China impusieron 7 días de aislamiento a la zona económica del aeropuerto de Chengzhou, donde se sitúa la fábrica del gigante tecnológico taiwanés Foxconn. La medida, que afecta a unas 600.000 personas, se implementó después de que decenas de empleados huyeran por un brote de coronavirus en la planta y el temor a las restricciones. La fábrica, que emplea a más de 200.000 trabajadores, ha estado bajo confinamiento desde mediados de octubre tras detectarse un brote del virus. La semana pasada aparecieron imágenes en redes sociales chinas que mostraban a trabajadores escapando de la fábrica, algunos saltando por una valla y regresando a sus casas a pie tras recorrer largas distancias. Según analistas citados en la prensa, el complejo industrial, que cuenta con 3 fábricas y emplea a unas 350.000 personas, asegura el ensamblaje de alrededor del 80% de los iPhone 14, el modelo más reciente del gigante estadounidense Apple. Corea del Sur y Estados Unidos responden a la ofensiva de Norcorea. La tensión en el Mar del Este se incrementa. La península de Corea y los mares y territorios que la rodean han vuelto a amanecer este jueves con el sobresalto de una salva de misiles de prueba lanzados por el régimen comunista de Pyongyang. El proyectil lanzado por Pyongyang voló cerca de 750 kilómetros antes de caer en el mar, previsiblemente debido a un fallo.
Japón lanzó una alerta de refugio a pesar de los avisos lanzados a los residentes de las regiones septentrionales. El Ministerio de Defensa nipón indicó que el proyectil no sobrevoló el país. Se detectó que el misil tenía potencial de volar sobre el archipiélago japonés, con lo que se lanzó la alerta, dijo el ministro Yasusaku Hamada. Tras revisar la información, confirmamos que el misil no cruzó el archipiélago japonés, sino que desapareció en el mar de Japón. Por su parte, Estados Unidos y Corea del Sur acuerdan extender sus maniobras aéreas tras misiles norcoreanos. La Fuerza Aérea Surcoreana anunció que extendería su operación aérea conjunta con Estados Unidos en respuesta a las recientes provocaciones de Corea del Norte, que lanzó una andanada de misiles los últimos días. Las Fuerzas Aéreas Conjuntas acordaron extender el ejercicio Tormenta Vigilante, que comenzó el 31 de octubre, con respecto a las recientes provocaciones del norte, dijo la Fuerza Aérea Surcoreana en un comunicado. Estados Unidos condenó el disparo de misiles norcoreanos y dice que viola resoluciones de la ONU. Preocupación internacional por la situación en la península de Corea. Corea del Norte lanzó el miércoles al menos 23 misiles, incluido uno muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, y efectuó un centenar de disparos de artillería a una zona fronteriza marítima. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol denunció una invasión territorial de hecho con un misil que cruzó la línea límite norte por primera vez desde la división de la península en 1953. Como respuesta, Seúl disparó 3 misiles aire-tierra cerca del punto donde cayó el controvertido proyectil norcoreano. Los disparos de Pyongyang se producen en medio de las mayores maniobras conjuntas realizadas hasta ahora por Corea del Sur y Estados Unidos, bautizadas Tormenta Vigilante, que implican cientos de aviones de guerra de ambos lados. Según un informe difundido en medios estatales, Park Yong-chon, un alto oficial de Corea del Norte, dijo que estos ejercicios eran agresivos y provocadores. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó en su cuenta de Twitter el comportamiento agresivo e irresponsable de Pyongyang, y en nombre del bloque expresó su solidaridad con Corea del Sur y otros países de la región. Por su parte, China afirmó estar siguiendo de cerca la situación en la península de Corea. Es de interés común para la región mantener la paz y la estabilidad en la península y resolver las preocupaciones de cada uno de manera equilibrada a través del diálogo y la consulta. Esperamos que todas las partes implicadas se ciñan al camino de la solución política de la cuestión de la península de Corea, se encuentren a medio camino y a su vez eviten que la situación se agrave. A su vez, Rusia llamó a las partes a la calma y les pidió evitar tomar medidas que puedan provocar un aumento de las tensiones. Estados Unidos acusa a Pyongyang de enviar armas a Rusia. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, explicó que Estados Unidos tiene información sobre esos envíos de armamento y aseguró que Corea del Norte está desviando esas entregas a países de Oriente Medio y del norte de África para ocultar que su objetivo es ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania. Kirby dijo que Estados Unidos está vigilando de cerca esas entregas de armas para ver si acaban en manos rusas. Kirby afirmó que esas entregas de Corea del Norte son malas noticias, pero no van a cambiar el curso de la guerra, porque los ucranianos aún tienen la habilidad y las capacidades para defenderse de Rusia. Según Kirby, el hecho de que Moscú recurra a países como Corea del Norte e Irán para recibir armamento muestra el mal estado de las reservas militares de Rusia después de 8 meses de guerra en Ucrania. Venezuela y Colombia reanudan vuelos a partir del próximo lunes. El gobierno venezolano nos informa que a partir del lunes empieza la operación aérea a funcionar entre Colombia y Venezuela, escribió el embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, en su cuenta de Twitter. Nuestra aerolínea estatal Satena volará Bogotá-Caracas y la aerolínea venezolana Turpial hará la ruta Caracas-Bogotá. El anuncio ocurrió un día después de la primera reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro en Caracas.
en la que acordaron abordar temas económicos, de seguridad, fronterizos, ambientales y de derechos humanos. El Salvador. Grupos antipandillas destrozaron tumbas de gángster con martillos y postes de metal. Decenas de tumbas en La Libertad, al oeste de la capital San Salvador, quedaron en ruinas después de que los presos afines a Nayib Bukele las identificaran como pertenecientes a pandilleros fallecidos, algunas con carteles vinculados a la notoria pandilla María Salvatrucha. No podemos tener un solo símbolo alusivo a las maras o pandilleros en ninguna comunidad, barrio o parte de este país, dijo Osiris Luna, viceministro de Justicia y máximo director penitenciario de El Salvador. No se puede ver ningún solo grafiti alusivo a mara o pandilla en ninguna comunidad, en ninguna colonia, en ningún barrio, en ningún lugar de este país. Luna agregó que el gobierno decidió destruir las fosas para que los pandilleros no reciban reconocimiento, incluso después de muertos. Tras un fuerte repunte de los homicidios en marzo, Bukele lanzó una ofensiva sin precedentes contra las principales pandillas del país, haciendo uso de los poderes de emergencia que le otorgó el Congreso para suspender los derechos constitucionales de los detenidos. Argentina. El combustible aumenta un 6%. Es el quinto incremento del año para las naftas y el sexto para el gasoil. El litro del diésel premium en la petrolera estatal pasó a costar poco más de 210 pesos argentinos y la nafta super 146.5 pesos por litro. La medida se tomó en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios de los combustibles. Desde la petrolera aseguraron que van a continuar realizando sus mayores esfuerzos productivos y logísticos para sostener el abastecimiento del mercado nacional en un contexto de sostenidos récords históricos de demanda estacional. La Reserva Federal de Estados Unidos subió el miércoles 0,75 puntos porcentuales su tasa de referencia. Se sitúa ahora entre 3,75 y 4,0%, su nivel más alto desde enero de 2008. El país busca frenar la inflación, que en septiembre fue de 6,2%, según el índice PCE, que sigue la Fed, y señaló que las alzas continuarán. Creo que es muy prematuro pensar en detener nuestra subida de tasas. Tenemos un camino por recorrer. Nuestra política, necesitamos subidas continuas de tasas para llegar a ese nivel lo suficientemente restrictivo. Y por supuesto, no sabemos exactamente cuál es ese. Tenemos una intuición y vamos a escribir en la reunión de diciembre un nuevo resumen de proyecciones económicas que actualice eso. Es la sexta alza consecutiva desde marzo, pero la fuerte inflación no ha podido contenerse. El Banco Central apunta a un objetivo inflacionario de 2% anual, en momentos en que el indicador de precios al consumo, o CPI, registró un incremento de 8,2% anual hasta septiembre. La idea es enfriar la economía encareciendo el crédito y, por lo tanto, bajando el consumo y la inversión. Las medidas podrían generar una recesión en la economía estadounidense. En marzo, las tasas se ubicaban entre 0 y 0,25%, mínimos destinados a estimular la economía ante la crisis provocada por el coronavirus. Israel. Netanyahu se camina hacia la victoria en las parlamentarias. Se trata de la quinta elección parlamentaria desde abril del 2019. El bloque político, liderado por el ex primer ministro israelí, se encamina firmemente hacia la victoria en los comicios a la Knesset, el parlamento del país. La agrupación de la derecha religiosa incluye los partidos Likud, Sionismo Religioso, Judaísmo Unido de la Torá y Shas. Los resultados preliminares apuntan a que el ex jefe de gobierno de Israel sea el más probable candidato para formar un gabinete de coalición tras los comicios. Se espera que el bloque de Netanyahu obtenga una mayoría de 65 escaños de un total de 120. El propio Netanyahu habló sobre su posible regreso al poder, afirmando que su bloque se encuentra ante una gran victoria electoral. Estamos al borde de una victoria muy grande, aseguró el político desde la sede de su partido, a la vez que prometió formar un gobierno nacional estable
que actúe de manera responsable y evitar aventuras innecesarias, y va a expandir el círculo de la paz. Las temperaturas de Europa aumentan más del doble de la media mundial. La Organización de Meteorología Mundial acotó que una consecuencia de este incremento fue que los glaciares alpinos perdieron 30 metros de espesor de hielo entre 1997 y 2021. Un informe de la organización difundido este miércoles indicó que las temperaturas aumentaron en Europa más del doble de la media anual en los últimos 30 años, lo que representa el mayor incremento registrado en los continentes. Un ejemplo de ellos fue que en ese año se reportó la mayor temperatura de la historia del continente desde que se tienen registros, con los 48.8 grados centígrados marcados en Siracusa, Italia. A eso se suman los incendios forestales registrados, particularmente en países como Turquía, Italia y Grecia. Según datos de las autoridades europeas, la superficie incinerada triplicó la media del lapso comprendido entre 2006 y 2020 en al menos 7 naciones del continente. Australia ordenan evacuar Sydney a causa de las inundaciones. Cientos de residentes en las principales ciudades regionales del estado más poblado de Australia están siendo instados a abandonar sus hogares a medida que las aguas avanzan lentamente río abajo, mientras que las inundaciones en el país este año llegan a su segundo mes. Las autoridades están instando a los residentes a evacuar partes de las ciudades regionales de Wagga Wagga, Gunnedah y Forbes en Nueva Gales del Sur, que en conjunto albergan a unas 90.000 personas. En el estado más poblado de Australia, los servicios de emergencia realizaron 15 rescates de inundaciones en las últimas 24 horas. Elon Musk anunció que las personas vedadas de Twitter no regresarán por ahora. La red social tiene que fijar un procedimiento para que quienes ya no estén en la plataforma, como el expresidente Donald Trump, puedan volver. A partir de esto, los expulsados de la plataforma por violar las normas de Twitter en cuanto a hostigamiento, violencia o propagación de desinformación no podrán regresar antes de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo martes. El anuncio surge luego de que Musk, quien asumió el control de Twitter tras comprarlo por $44.000 millones, tuiteó que se había reunido con líderes de la sociedad civil sobre cómo Twitter va a continuar combatiendo el odio y el hostigamiento y cómo hará cumplir sus normas sobre integridad electoral. Los asistentes también exigieron que Twitter tenga un proceso transparente para restaurar cuentas de usuarios expulsados. El Observatorio de Atacama sufre un ciberataque en Chile y suspende actividades. El mayor proyecto astronómico del mundo, ubicado en pleno desierto chileno, sufrió un ciberataque que obligó a suspender sus actividades. El observatorio detalló que el ataque a sus sistemas tuvo lugar el pasado fin de semana y que la amenaza ya fue controlada. A su vez, el observatorio aseguró que el ataque no comprometió las antenas ni ningún dato científico. Dada la naturaleza del episodio, aún no es posible estimar un plazo para el regreso a las actividades regulares. ALMA es una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con la República de Chile, cuyas observaciones han permitido en el último tiempo captar, por ejemplo, a un intruso estelar. Los surus se hacen llamar gente de agua, maestros de la pesca y la cacería de aves como los flamencos. Se establecieron hace miles de años en Perú y Bolivia. Durante siglos vivieron en islas flotantes y balsas de junco, hasta que se asentaron en la orilla del lago Poopó, un cuerpo de agua salado que abarcaba 3.500 kilómetros cuadrados en su auge en 1986. Pescado había así grande, era esa vez. Un pescadito era 3 kilos, era grande, así.
Pero el Popó se evaporó por completo a finales de 2015 y los Surus son ahora huérfanos de agua. Surus hemos quedado así, sin territorio, hemos confiado al lago, nuestros padres confiaron en el lago, que va a estar permanente, y no fue así, ¿no? De repente se secó el lago y nos dejó sin trabajo. Estudios científicos atribuyen la desaparición del lago a una confluencia de factores, como el cambio climático y la extracción de agua para la agricultura, así como la minería en el altiplano boliviano, a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar. La problemática es de los surus es grande, ¿no? Que somos nosotros pescadores, hombres del lago. Nuestra Cochamama, nuestra madre, tierra Cochamama, ya está totalmente contaminado con las minas. En Puñaca, Tinta María, cuentan que antes de que el Popó se secara eran 84 familias. Ahora quedan solo 7. No hay aquí, harto vivíamos antes. Ahora se han salido, no hay trabajo, no hay... Los últimos habitantes del pueblo depositaron sus esperanzas en la costra de sal que quedó donde antes estaba el lago. Gastaron lo poco que tenían en una pequeña planta para elaborar sal yodatada, pero no pudieron reunir $500 para comprar bolsas y empacarla. Hemos quedado huérfanos así, sin trabajo, sin fuente de trabajo. ¿Dónde ir? ¿Dónde salir a trabajar? Tenemos que trabajar a la fuerza, aprendiendo albañil, jornaleando, pasteando ganados para otra gente. No era fácil, ¿no? Además de quedarse sin su lago, los Surus tampoco tienen tierra. Sus vecinos, los Aymaras, cuidan celosamente los campos de los que se adueñaron hace años, gracias a títulos de propiedad entregados por el Estado. El gobierno, por su parte, pretende repartir las parcelas restantes entre los Surus, pero ellos aseguran que pocas son fértiles. Algunos, como Mauricio, confían en que el lago vuelva y con él su forma de vida milenaria. Va a volver ahora, de aquí unos 5 años, 6 años, va a volver también. Va a volver. Según el Centro para el Monitoreo de Desplazamiento Interno, solo en 2020 desastres naturales desplazaron a 30.700.000 personas dentro de sus países. Por su parte, la ONU estima que el número de personas en zonas con escasez de agua oscilará entre 2.700 y 3.200 millones hacia 2050.